Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Ñande Yarañe, iniciamos nuestro programa del día de hoy, nuestro curso bíblico de todos los días. Estamos reflexionando sobre el libro del Éxodo, capítulo 32, uno de los capítulos centrales dentro de la Biblia. Aquí entonces podemos entender lo que significa la centralidad del seguimiento de Dios, el seguimiento del Señor, pero ante las tentaciones también que tenemos siempre y que son justamente las tentaciones idolátricas, todo aquello que nos hace cambiarle a Dios, sacarle a Dios de nuestra vida. Llámese el poder, llámese el dinero, llámese el placer, llámese todo aquello entonces que nos separa del amor de Dios. Y no solamente nos separa del amor en el sentido que es Dios el que nos ama o nosotros que le amamos a Él, sino que eso es una forma también muy plástica, muy poética de decir todo aquello que de cierta manera nos lleva a la infelicidad, porque pensando que somos felices en nuestro propio camino, nuestra propia autorrealización, sin embargo, alejándonos de Dios, lo único que estamos haciendo es justamente separarnos del Señor. Bueno, entonces vamos a continuar, estamos en el capítulo 32. Queremos mirar desde el 21 al 29, en donde encontramos la ira ahora de Moisés. Moisés de cierta forma reacciona. ¿Y con quién va a reaccionar? Y ciertamente que le pedirá cuentas a su hermano, a Aarón, porque Aarón era el único que estaba en ese momento al frente de este pueblo y de esta comunidad. Nosotros decíamos en una oportunidad que el hecho de que se encuentre aquí, ¿verdad?, Moisés en esta situación, o mejor dicho, Aarón, muestra que hay una tendencia verdaderamente contra todo lo que es el linaje sacerdotal. Sobre todo estamos, recuerden, en el post-exilio cuando se escribe todo esto. Nosotros decíamos que el sacerdocio aarónico había caído en corrupciones. Entonces, como cayó en corrupción, es una forma como en estos escritos se están demostrando y se están lanzándole el palo con todo, ¿verdad?, a los sacerdotes que en ese momento habían caído en corrupción y ya no gozaban en ese momento el respeto también, ¿verdad?, de toda la comunidad. Entonces es un llamado de atención. Es como decirle, fíjate, Aarón, yo esto dejé en tus manos, porque ahora viene la ira y viene la conversación, ¿verdad?, de Moisés con Aarón, y viene sobre todo el cuestionamiento. Va el Areyapoa, famoso, va el Areyapoa. Yo que confié tanto en vos, yo que dejé todo esto. Fíjense que la investidura todavía aquí no estamos teniendo, ¿verdad?, la investidura como tal, pero vamos a ver enseguida. Y el 21 dice, Moisés dijo a Aarón, aquí viene el diálogo, ¿qué te ha hecho este pueblo para que lo indujeras a cometer un pecado tan grave? Primer elemento, viste la responsabilidad. Es como decir, sos vos el responsable que lo llevaste al pueblo por este mal camino. Y por eso le pregunta, ¿qué te hizo este pueblo? ¿Qué te hizo este pueblo? ¿Te hizo algo? Es por eso que le indujiste, porque si el pueblo no te hubiese hecho nada, si vos eras consciente, ¿viste?, si vos sos consciente de tu responsabilidad y de tu camino, querido sacerdote, ciertamente que vos no le llevarías, ¿verdad?, por este mal camino. Aarón le respondió, te ruego, Señor, que reprimas tu enojo, le dice a Moisés, a su hermano. Tú sabes muy bien que este pueblo está inclinado al mal. Entonces, habe medio opoyeum ahí la responsabilidad sobre el pueblo. O sea, como siempre nos pasa, Adán y Eva, la misma cosa. No soy yo, la mujer que pusiste como compañera. No soy yo, dice Eva, la serpiente que tú has creado y me pusiste aquí. Ellos me dijeron, fabrícanos un Dios que vaya al frente de nosotros,
porque no sabemos qué le ha pasado a Moisés, ese hombre que nos hizo salir de Egipto. Ese hombre que nos hizo salir de Egipto. ¿Se dan cuenta entonces? Aquí también el desconocimiento, incluso cuando ya no hay una cercanía con la persona, como diciendo, bueno, había una vez, era ese hombre, ¿verdad?, que estuvo alguna vez. El que tenga oro, que se desprenda de él. Ellos me lo trajeron, yo lo eché al fuego y salió este ternero. Aquí también hay una cosa, cómo termina, que es como irresponsablemente, yo lo eché al fuego, etcétera, etcétera. Y salió este objeto, salió por salir. O un teuea, ni oreo indo y cuailaro yapoa, imagínense. Una irresponsabilidad total, ¿verdad? Rojo ese más o menos para probar, a la prueba. Entonces ya tantea a mí, entonces, ¿viste? Estos son las creaciones, ¿verdad?, de las nuevas religiones, de las nuevas sectas, ¿verdad? Vamos a probar, ya tantea a mí. Puede ser que prenda, puede ser que exista una necesidad en el mercado, ¿verdad? Y entonces entramos en este sentido, ¿verdad? Entramos en el mercado a través de una publicidad, a través de qué cosa, y a través de una necesidad que hay, así como hacemos publishing, ¿verdad?, marketing, ¿verdad? Entonces, a ver, ante esta necesidad nosotros respondemos y hacemos, a ver qué sale, a ver qué sale, a ver si hay respuesta. Bueno, entonces mucha atención. Vamos a mirar un poco qué significa esta ira entonces de Moisés ante Aarón, que ha actuado de esta manera. Por lo tanto, Moisés, después de dirigirse al pueblo y obligarlo a comerse, ¿verdad?, ese propio ídolo, ese propio muñeco, ahora Moisés se dirige a su hermano Aarón. Hay cierta forma, ¿verdad?, de mitigar la responsabilidad de Aarón al preguntarle, ¿qué te ha hecho este pueblo? ¿Qué te ha hecho este pueblo? Es decir, se mitiga la responsabilidad sobre el pueblo, ¿verdad?, pero no sobre Aarón, porque al contrario, ahora cae entonces la responsabilidad sobre Aarón, como diciéndole, ¿por qué vos o actuaste de esta manera? ¿Qué es lo que te hizo? Te bebé porque cuando andan ya entendí, esto es una cosa sin sentido. Aarón entonces habría actuado por influencia de la gente, ¿viste? Había actuado por influencia. Esto quizás refleja una crítica desde la actitud profética que reclama independencia ante todo poder humano. Bueno, este es otro elemento también que podemos considerar aquí. La influencia que recibe Aarón, o sea, la presión de la gente, la presión del pueblo que lo lleva a obrar de esta manera, entonces, puede reflejar esa actitud profética, decíamos, que reclama independencia ante todo poder humano, para disponer de libertad para anunciar el mensaje de Dios sin condicionantes, sin condicionantes. Y aquí te presenta todo lo contrario, ¿verdad? O sea, es esa presión del pueblo, esa presión, pero vos pues sos responsable, mi hijo querido. Vean donde pobeas ella. O sea, vos sos el que tenés que regir, decíamos, tenés que enseñar y tenés que santificar. Si a vos se te puso y nada más y nada menos, fíjense que Aarón, que es el sumo sacerdote, con Aarón está comenzando todo el linaje sacerdotal. Y entonces, ¿cómo es esto? Era para disponer de la libertad para anunciar el mensaje de Dios sin condicionantes, cosa que Aarón entonces habría perdido en esta oportunidad. Bueno, volveremos a reflexionar mañana de Yarañe, volviendo enseguida. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar.
Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Conferencia Asunción de María Santísima al Cielo. Sábado 17 de agosto desde las 16 horas. Conferencia Asunción de María Santísima al Cielo. Lanzaremos el nuevo programa de televisión Ñandillarañe, curso bíblico del Nuevo Testamento. Además, festejaremos el cumpleaños del Padre Víctor Luis Cabañas. No faltes, sábado 17 de agosto, 16 horas. Comuníquese al 0981 50 50 36. Te esperamos en el Polideportivo del Colegio Inmaculado Corazón de María. Es una invitación de la Fundación Ñandillarañe. Volvemos con Ñandillarañe. Estamos reflexionando el capítulo 32 del libro del Éxodo. Estamos ahora del 32, 21 al 29. Es la ira de Moisés. Es el diálogo, ¿verdad?, con Aarón, su hermano. ¿Qué te hizo verdaderamente este pueblo? Una forma de mitigar la responsabilidad, pero al mismo tiempo también sabemos que esa responsabilidad cae sobre Aarón, ¿verdad?, que tiene que dar una respuesta totalmente y absolutamente de su parte, porque él es el responsable último. Pero es como decir también, ¿por qué actuaste así? ¿Qué te hizo? Bueno, de cualquier manera, la respuesta que nosotros encontramos aquí de Aarón no va por el lado de querer dejar simplemente y decir que es lo que me hizo el pueblo, sino que es mucho más absurda la respuesta, ¿verdad?, de Aarón. ¿Por qué? Ese ídolo que pretende que ese se hizo por sí mismo. O sea, una responsabilidad más absurda, una responsabilidad totalmente que queriendo arreglar la cosa, un baby la situación. ¿Y por qué? Y porque, fíjense, dice, ellos me trajeron el oro, yo lo eché al fuego y salió este ternero. Quiere decir que ni debo y cuailar ya por arena. Imagínate un poco, porque estás al frente de esta comunidad. Vos que tenés que llevar adelante, tenés que regir, gobernar, tenés que enseñar y tenés que santificar a este pueblo. Pero al final de cuentas, ¿pero qué es lo que hiciste? Les ordené, el que tenga oro, es como decir así medio, en una forma, bueno, pues huye la oro, pero comía aves, saquen, todo esto. Ellos me trajeron, o sea, en una forma absurda le está respondiendo aquí, ¿verdad? Tal vez queriendo mitigar, pero está embarrando más la cancha y la situación. Ellos me trajeron, yo lo eché al fuego y salió, o se minte la ocea. ¿Dónde está tu responsabilidad? Entonces, va a hablar de usea, va a hablar de yapoajina, ¿verdad? Entonces pretende que el ídolo se hizo por sí mismo. Es como que decir, yo no soy responsable de que me haya metido aquí en la cuestión del dinero o en la cuestión del poder o del placer o de todas estas cosas, ¿verdad? Me ofrecieron nomás y yo de a poquito fui entrando. O sea, vos no sos dueño de vos mismo, entonces. Si vos sabés mismo cuáles son verdaderamente estos mandamientos, qué es lo que Dios te está pidiendo. Pero ahora vos absurdamente le estás diciendo, no sé, yo hice nomás así y me fui nomás detrás de eso. Me fui y salió eso, salió lo que salió. O sea, me encuentro en esta situación. Y bueno, dice que cuando le reclaman que les hiciera dioses que lo condujeran, él les pidió el oro, ¿verdad? Y al fundirlo se transformó en ese becerro. No solo el argumento es inconsciente, ahí está, este es el aspecto. Este argumento entonces es inconsciente porque él hace traer el oro, hace traer todo lo que sea, ¿verdad? Y produce. Y salió por salir. Es un argumento inconsciente. Y no solo eso,
sino que también se asombra que no haya una reacción de Moisés al oírlo. Aquí entonces Moisés tampoco reacciona. ¿Cuál es esa sensación? Hay una sensación que el texto, ¿verdad?, nos enseña, es que Moisés no quiere ni siquiera discutir lo que oye, ¿verdad?, de los labios de Aarón. O sea, no tengo palabras que decir de mi hijo. Qué inconsciente que sos, qué inconsciente. O sea, ¿qué es lo que te puedo decir más o menos? Eso es lo que... Y desde ahí entonces Moisés de nuevo hablará, ¿verdad?, al pueblo, se va a dirigir. Cuando Moisés vio el desenfreno del pueblo, entonces ahí se dirige primero con Aarón, está hablando, dice, pero qué inconsciencia, ¿cómo es eso? Ni vos no te das cuenta, ni entendéis cuándo va a hablar de ustedes, amigo. Y entonces ahora mira de nuevo, se pone furioso, mira hacia el pueblo, hay un desenfreno. Y claro, ¿viste? Si nosotros estamos hablando de regir, gobernar, enseñar y santificar, por lo menos estos dos primeros elementos, o por lo menos el primero, regir y gobernar, está faltando. Hay un desenfreno. Cada uno entonces, ¿viste? Consecuencia del pecado. Apeando la ñandeña bojera corrupción. Corrupción quiere decir que va entrando, corrompiendo, ¿verdad? Corrompe, ¿verdad? Y entonces va entrando. Entonces ya hay un desenfreno. Cada uno es más corrupto que el otro. Ñaño gana, lleva más bala y corrupto vea. Y lo peor es que ya eso hace parte, ¿verdad? Porque recuerden que la misma cultura se va elaborando la cultura. Entonces después, atención, porque esto entonces después puede formar parte de nuestra cultura, entra y forma parte de nuestra cultura, porque todo lo que se vuelve repetitivo, todo lo que se forma, ¿verdad?, y nosotros lo vamos aceptando y después lo vamos viviendo y sin decir nada y sin erradicarlo, ciertamente que después llega a formar parte de nuestra cultura. Y esto es peligroso, ¿verdad? Y por eso aquí la función, ¿verdad?, sacerdotal es muy interesante con estos tres elementos que volvemos a insistir siempre. El regir y el gobernar y el enseñar, ¿verdad? Porque también regir no es solamente que tenés que regir baretebe, ¿verdad?, el poder baretebe ante el pueblo, sino que tenés que enseñar. Enseño, ponemos, decimos qué es lo que queremos verdaderamente, hacia dónde estamos apuntando, y entonces después regimos, es decir, enseñamos. Es como educar a los hijos, ¿verdad? No es que solamente en baretebe yo pueda ayudar para enseñar a tus hijos algo, sino que primero le tenés que enseñar, le tenés que mostrar lo bueno que es de la virtud, de los valores, y después entonces ciertamente le vas a ir, ya es su pepe y señal de nieve, embretar un poquitito, o sea, regir, saber gobernar, porque si no se te descarría también. Yo te puedo enseñar, pero si después no hay un seguimiento, si no hay un regir sobre esas normas, sobre esos valores, después también se te puede ir por cualquier lado, ¿verdad? Y entonces eso después te va a llevar a lo que nosotros le decimos aquí el tercer elemento, que es la santificación. Ahora, cuando te está diciendo Moisés vio el desenfreno del pueblo, él ahí añade, cuando ve el desenfreno del pueblo, quiere decir que aquí falta alguien que pueda regir, alguien que pueda gobernar. Y por lo tanto entonces convoca, ¿verdad?, al pueblo diciendo, quien esté con Yahvé, entonces que por favor, vamos a ver un poquitito, a ver quiénes son los que están con Yahvé, porque Aarón dice ya había tolerado así a la burla de sus enemigos. Entonces se paró a la entrada del campamento y exclamó, los que están de parte del Señor, los que estén de parte de Dios, ¿verdad? Tou llegó, vengan aquí. Es un llamado a ver un poquitito hasta dónde nosotros respondemos a eso que el Señor nos ha pedido, y sobre todo que seamos conscientes todavía, porque Aarón ya fue un inconsciente. Ahora, cuando ve todo el desenfreno, él dice, bueno, ya es a mí por lo menos aquí en el pueblo si hay alguien que tiene todavía conciencia de todo lo que hizo y lo que está haciendo. Muy bien, volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. Conferencia Asunción de María Santísima al Cielo. Sábado 17 de agosto desde las 16 horas. Conferencia Asunción de María Santísima al Cielo.
lanzaremos el nuevo programa de televisión Ñande Yarañe, curso bíblico del Nuevo Testamento. Además, festejaremos el cumpleaños del Padre Víctor Luis Cabañas. No faltes, sábado 17 de agosto, 16 horas. Comuníquese al 0981 50 50 36. Te esperamos en el Polideportivo del Colegio Inmaculado Corazón de María. Es una invitación de la Fundación Ñande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Queridos amigos, estamos siguiendo con nuestra programación Ñande Yarañe, capítulo 32. Estamos hablando y estamos reflexionando, estamos estudiando sobre lo que nos presenta aquí. Desde el versículo 21 lo estamos tomando, ¿verdad?, hasta el 29, por lo menos, en esta perícopa que nosotros le llamamos la ira de Moisés. Es decir, la reacción ante este hecho que, como lo hemos ya reflexionado, este hecho inconsciente por una parte de Aarón, porque salió este ternero. Bueno, y así, como queriendo mitigar, como que no se hace responsable incluso de esta situación. Nosotros ya hemos dicho, ¿verdad?, que es también una crítica muy dura que en ese momento del post-exilio se está haciendo a todo ese plantel sacerdotal, o sea, al sacerdocio de por sí. Recordamos que ellos sufrieron mucho en el exilio. Recordemos también que si ellos van al exilio, mucha responsabilidad existía, no simplemente también en el rey como tal, ¿verdad? La monarquía también, mucha responsabilidad porque el rey en ese momento, pero también está la clase sacerdotal. Y la clase sacerdotal entonces corrompida que nos ayudaba y entonces hizo que caigamos en esta debacle, fuimos al exilio, mira todo lo que pasamos. Pero al mismo tiempo nosotros queremos corregir eso, o sea, el autor sagrado quiere corregir y quiere hacer entender al pueblo Peñatendeque cuál fue el motivo por el cual nosotros fuimos al exilio al final de cuentas. Y fue porque nosotros no hicimos bien las cosas, nos dejamos llevar por los placeres, por las idolatrías, por lo que nosotros quisimos, y coñaneacane en síntesis. Mira, salió lo que salió. O sea, más o menos viva la Pepa y Yaguaina, el mismo Aarón, ¿verdad? Pero ahora viene esta partecita que es la intervención, y justamente va a ser una intervención de los levitas. Y esto de nuevo nos llama la atención aquí. Los levitas son los que después se están preparando, por decirlo así, son como los seminaristas, ya es una forma de decir, una forma muy más plástica y más sencilla, ¿verdad? Son los que están también junto al altar, son los que también están trabajando en el aspecto del templo, ¿verdad? Y entonces, primero nos decía, cuando Moisés vio el desenfreno del pueblo, porque Aarón le había tolerado toda clase de excesos, exponiéndoles así a la burla de sus enemigos, bueno, aquí entonces ya hace una relectura muy posterior, ¿verdad? Entonces, dice, se paró a la entrada del campamento y exclamó, los que están de parte del Señor, vengan aquí. O sea, ahora aparece de nuevo esa teología del liderazgo. Moisés de nuevo que separa, Moisés de nuevo que llama. Entonces aquí hay que arreglar la situación. Alguien tiene que tomar la batuta en este momento y alguien tiene que volver a poner orden, alguien tiene que regir, alguien tiene que enseñar y alguien a través de todo esto tiene que santificar al pueblo. Esa es nuestra misión, le está diciendo, ¿verdad? Y entonces le dice, los que están de parte del Señor, vengan aquí. Le llama a todo el pueblo, a esos que están ahí, en forma desenfrenada.
todos, escuchen bien, y aquí está entonces un poco lo extraño, ¿verdad? Nos llama un poco la atención. Todos los hijos de Leví se agruparon alrededor de Moisés. Y él les dijo, así habla el Señor, el Dios de Israel, que cada uno se arme de su espada, recorran el campamento de una puerta a otra y maten sin tener en cuenta si es hermano, amigo o pariente. ¡Qué crueldad! ¡Qué crueldad! Bueno, pero ¿qué querrá decir todo esto, verdad? Lo único, ¿por qué llama la atención? Y bueno, porque hace rato ya estábamos diciendo que aquí hay una crítica, ¿verdad?, a la clase sacerdotal, porque había caído en una corrupción total, se habían corrompido, aceptaban soborno y todas esas cosas, ¿verdad? Estamos hablando del tiempo del templo, ¿verdad? Porque nosotros supuestamente estamos ubicados todavía en el desierto, ¿verdad? Esto sucede todo en el desierto, está bajando el Sinaí, pero está hablando de una realidad del templo, está hablando de otra realidad, por el cual nosotros fuimos al exilio, porque estábamos corrompidos, eso es lo que quiere decir, ¿verdad? Entonces, la clase sacerdotal está quedando de lado, está siendo muy criticada y siendo muy machacada. Pero aquí, extrañamente, los que pasan, ¿verdad?, cuando Moisés llama al orden y dice, bueno, vengan aquí los que están de parte de Dios, los que están conmigo, pero sobre todo los que están de parte de Yahvé. Y extrañamente, aquí, los que pasan, dice, son los levitas. Es extraño esto, ¿verdad? El hecho de que se mencione que solo los levitas respondieron a la llamada. Parece un dato incompatible, ¿verdad?, de todo lo que estaba pasando, porque justamente la clase corrompida, ¿quiénes eran? Era la clase sacerdotal. Y ahora, sin embargo, son los levitas los que responden a cuál alrededor de Moisés. Son los que responden a este llamado. Y entonces, después, es más bien, esto tenemos que entender, ¿verdad?, más bien como una respuesta y una afirmación teológica, ¿verdad? Porque recuerden que hay que sanear entonces. Es una forma de decir que la clase sacerdotal se está saneando. Hubo corrupción, hay motivos que los aleja también y son los culpables por el cual nosotros fuimos al exilio. Pero ahora con esta respuesta que están dando los levitas, por lo menos tenemos esperanza. ¿Por qué? Porque recuerden que aquí está una institución en juego que es una institución demasiado importante. Y no es que ellos solamente le quieren dar palo ahí a la clase sacerdotal y hacerlo desaparecer, no. Sino lo que está queriendo hacer es llamarle la atención y decirle, bueno, tenemos que corregir y tenemos que hacer algo. Y aquí entonces, con esta respuesta de la clase de los levitas, entonces estamos diciendo, bueno, ahora nosotros, por lo menos los más jóvenes, ¿verdad?, los levitas, queremos responder positivamente. Y entonces se ponen al lado de Moisés. Esta es entonces una respuesta bien teológica. Luego se dice que tienen que ir casa por casa asesinando a sus amigos y familiares. ¿Qué significa esto? Parece una crueldad, ¿verdad? Se supone que se refiere a quienes cayeron en la idolatría, ciertamente. Pero también calle. Mijo macaneado, zapucaijina, y estuvieron detrás de estos ídolos, entonces van a pasar casa por casa, carpa por carpa. Y esto parece, ¿verdad?, como dijimos, un acto de mucha crueldad. Pero, atención, y aquí esto es lo importante que tenemos que entender, porque a veces la gente no entiende, va a copiar la cruel tereí, que esto, que aquello, no. Esta es la forma que el autor encuentra, ¿verdad?, en este género literario para expresar la gravedad de lo sucedido. A eso estamos apuntando, queridos amigos. Entonces, es una forma de decir, todo lo que ha sucedido, verdaderamente, esas personas merecen la muerte. Esas personas no pueden pertenecer al pueblo. Esas personas tienen que ser extirpadas. Es una forma muy extraña por una parte, muy dura y muy cruel. Pero para darle a entender justamente al pueblo que ese pecado es muy grave. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. Conferencia Asunción de María Santísima al Cielo. Sábado 17 de agosto desde las 16 horas. Conferencia Asunción de María Santísima al Cielo. Lanzaremos el nuevo programa de televisión Ñande Yarañe
curso bíblico del Nuevo Testamento. Además, festejaremos el cumpleaños del Padre Víctor Luis Cabañas. No faltes, sábado 17 de agosto, 16 horas. Comuníquese al 0981 50 50 36. Te esperamos en el Polideportivo del Colegio Inmaculado Corazón de María. Es una invitación de la Fundación Ñandillara Ñe'e. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Saludos, mis buenos amigos de Ñandillara Ñe'e TV. Estuvimos justamente compartiendo en la gran feria de oportunidades de la Fundación Ñandillara Ñe'e. Y en esta feria de oportunidades, desde el Polideportivo del Colegio Virgen de Nazaret, les queremos mostrar un poquitito todo lo que trajeron diversas familias que se unieron para ayudar a la Fundación Ñandillara Ñe'e y para que el Padre Víctor siga evangelizando en diferentes medios de comunicación. Gracias a todos por su sintonía y síganme los buenos, les mostramos todo lo que tenemos aquí en la Feria de Oportunidades. Esta gran feria de oportunidades de la Fundación Ñandillara Ñe'e empezó con todo y justamente las grandes novedades que nos presenta es este stand también que cuenta con dibujos exclusivos de una nena de 10 años, ¿es así? La expositora nos acompaña también. Una niña de 10 años, muy creativa, muy lindos dibujos, el cual plasmamos en las funditas a través de un sistema de impresión de sublimación. Ah, genial, entonces hacen sobre pedido también. También hacemos sobre pedido. Allí tenemos los teléfonos en el cual pueden contactarse. Bueno, genial, repetimos entonces a todas las personas interesadas, 0986685773. Sofía Drowns está también aquí con nosotros en la Feria de Oportunidades. Y de este lado tenemos unos diseños exclusivos. A ver, contame un poquitito, ¿tu nombre? Mi hermana Belén. Estamos trayendo así pijamitas para personas adultas, también para jóvenes. Y también contamos con algunas prendas para mascotas. También me mandaron mucho prendas para gatos, ¿verdad? Aunque me preparé más para cachorros, ¿verdad? Ya tuve mucho éxito, ya vendí unos cuantos y ahora me están quedando unos cuantos, pero siguen. ¿Qué pasó con los gatos? Te dijeron, ¿verdad? Y no tenés uno para gato, ¿verdad? Y tipo, te puedo dar este chiquitito, así le decía, para que de repente lleguen, ¿verdad? Pero me decían que eran más flaquitos, más pequeños. Bueno, excelente. Muchísimas gracias por venir a la feria y éxito, ¿sí? Gracias. Hola, doña Mirta, ¿qué tal? Para Ñandillara Ñe'e TV queremos mostrar un poquitito tus trabajos. Contame un poquitito, doña Mirta, cómo la gente se puede contactar contigo y qué es lo que va a encontrar contigo. Va a encontrar regalos artesanales hechos a base de decoupage, cajas de MDF con decoupage, jabones personalizados, también toallitas, bandejas, cajas de té, organizadores para las oficinas, todo lo que sea regalo artesanal. ¿Podés abrirnos un poquitito algunos de tus productos para ver en detalle? Porque hay algunos que están, pero la gran mayoría están cerrados, entonces queremos mostrarle un poquitito mejor con más esplendor, diríamos, todo lo que haces. Con decoupage y stencil.
Acá tenés otra. Sí. Esta sería para té o caja de joyas. Doña Mirta, excelente, están todos tus productos. Decile a toda la audiencia en dónde te pueden encontrar, qué número de teléfono, dónde te pueden hacer sus pedidos. En Facebook figura Mirta Gift, regalos artesanales. Mi número de teléfono es 0981 88 10 35. Perfecto, Mirta's Gift, entonces en Facebook, la fanpage, para hacer sus pedidos. Muchísimas gracias, señora Mirta. Bueno, esta gran feria de oportunidades también tenemos muchísima variedad y por sobre todo tenemos para tu jardín. Y contame un poquitito, Mariel, acá en audio nada más, mientras que él muestra en imágenes las plantitas. ¿Qué tenemos acá? ¿Qué variedad? Y tenemos crotos, tenemos flores de estación, botón de oro, azaleas. ¿Qué costo? ¿Vas mencionando el costo, por favor? Desde 1.500 guaraníes. Mira, súper accesible. Sí, lo más caro es 20.000 guaraníes. Plantitas grandecitas. Tienen su tierra y también tenemos un poquito más de abono para trasplantar. Podés comprar una flor, pones en una planterita decorativa y le regalas a tu amiga por el Día de la Amistad. Unos regalos originales. Mira un poquitito, qué lindo, qué linda variedad de crotos también. Esto, si viene mi mamá, se va a encantar, ¿eh? Le encanta todo esto, así es que sí. Decile a toda nuestra teleaudiencia dónde les pueden encontrar y dónde está el vivero ubicado. Sí, estamos sobre el Lilio, casi Capitán Trifón Benítez Vera, todos los días. ¿Algún número de contacto si quieres facilitar para que te hagan pedidos? 0981 475 470. El delivery es gratis. Genial con delivery. No. Esta florcita que ustedes ven acá para su jardín y para que esté súper lindo todo, tiene delivery sin costo. Queremos también mostrar un poquitito acá en nuestra feria de oportunidades de Ñan de Yarañe. Queremos mostrar también lo que es el reciclaje, reutilización y el reuso un poquitito de todos los recursos que tenemos en el medio ambiente, de los productos que encontramos. Y acá tenemos con nosotros a la casona del Centro Paraguay, esta gran artesana, ¿su nombre? Lucía Vidal. Mi stand está la parte de reciclado, que es mi fuerte, que estamos haciendo como una industria de esto para el futuro, para los chicos del bañado especialmente. Estamos trabajando en una escuela taller con ellos, ya lo estamos haciendo. Aparte yo hago artesanía en arbolitos, que son los árboles típicos nuestros, y tengo como una feria de garage, pero de objetos lindos, de objetos decorativos, objetos para adornar y usar. Y también de la casona, que es una cafetería, los K-pop, que son unos bizcochuelos como bombones, y las donas chiquititas. Genial, la casona del Centro Paraguay. ¿Eso dónde lo pueden encontrar? La gente que nos está viendo. En 15 de agosto, 1088, entre Jejuí y Manduira. Estamos prácticamente haciendo cruz con la Plaza Italia. De lunes. Mira. Sí. Cerquita. Cerca. Cerquita, entonces. Y decirle a toda la teleaudiencia cómo pueden hacer estos pedidos o dónde pueden encontrar estas cosas artesanales y manuales que estás realizando. Sí, el 0981-497-789 es mi teléfono. Y esto se puede hacer pedidos. Estamos tratando de trabajar ya, por ejemplo, con los chicos para hacer para cumpleaños. Y les cuento la novedad, que de Itaipú están haciendo una feria grande de artistas en reciclado. Y esto va a ser en agosto, el 22 y el 23 lo hacen. ¿Te invitaron? Sí, me invitaron. En Hernandaria va a ser eso. Hernandaria, genial. Bueno, y éxitos anticipados entonces. Pero ¿cuál es lo que más te lleva tiempo? Por ejemplo, comentarle un poquitito qué es lo que tanto te lleva tiempo. Lo que más me lleva tiempo, por ejemplo, en el reciclado es los robots. Porque hay que... la verdad que el reciclado no es tan trabajoso. El trabajo es conseguir los materiales. Ahí está. Sí lleva mucho tiempo conseguir los materiales para reciclar, pero el trabajo en sí, lo maravilloso que estamos viendo ahí en cámaras, no lleva tanto tiempo. No lleva tanto. Por ejemplo, ese muñequito está hecho con los cartuchitos del Dolce. Perdón por la propaganda, pero es el Dolce ese que se está haciendo. Y la verdad que la gente todavía no entra en conciencia de que me tienen que juntar las latas, me tiran. Entonces le digo yo, por favor, no me tiren más las latas, llámenme cuando están. Hay gente que me llama, por ejemplo, tengo un muchacho que tiene una bodega y él me guarda todas las tapitas. Y me llama. Y te llama. Excelente, excelente. Muchísimas gracias entonces por tu tiempo y a ella hay gente interesada también en tu stand. Así es que te dejamos. Gracias por venir.
Seguimos en esta feria de oportunidades y mira, estamos encontrando gran variedad también. Acá estoy viendo algunos bordados, estoy viendo cactus. Cuéntenos un poquitito qué están ofreciendo aquí en su stand. Bueno, Tu nombre primero. Paola Guerrero. Nosotros también Pao, ¿qué estás ofreciendo? tenemos productos de PUB, de hilo, todos artesanales que traemos de Carapeguá. Mira, vos no haces, entonces hacen las artesanas de Carapeguá, pero vos lo comercializás. Así mismo. ¿Pero tenés contacto, tenés un grupo luego de carapegüeñas, diríamos que trabajan exclusivo para vos o cómo? No, yo voy a las artesanas, compro de las artesanas y luego hago la reventa. Contarle un poquitito a toda nuestra audiencia el costo estimado y qué es lo que tenés en específico. Bueno, estos son posa tereré. El costo de 10.000, hay en diferentes colores. Aquí ya tenés los posa tereré, pero con bombillas de alpaca o las de colores. Después estás teniendo unos... No. Para colgar los celulares, para cargar la batería. Ah, no, olvídate. ¿Dónde poner el celular para cargar? Bueno, aquí. Ahí está. No, la solución de muchas personas, me incluyéndome, ¿verdad? Después tenemos monederitos, neceser. Aquí hay más PUB, pero ya con aplique de ñandutí, que también vamos y compramos de las artesanas. Algunos productos podés mostrar, podés extender un poquitito para que vea la gente. Voy a mostrar esta de Paraguay. Tenés también, veo, hamacas, son esos individuales, camineros. Individuales con caminero. Todos de PUB. Estas son de Carapeguá. Espectacular este tricolor con un toque de ñandutí ahí. Ñandutí con los colores de la bandera paraguaya también. Corregime si me equivoco, entonces esta es la fusión de Carapeguá con Itagua. Así mismo, Carapeguá y Itagua se fusionan. Es el examen paraguayense entonces. Genial, buenísimo. Y acá estas artesanías que están acá al pie. Esas son de Areguá, todas son de Areguá, que también compramos de artesanos. Buenísimo, y también acá tenemos cactus. ¿Es así, cultivas cactus? ¿Cómo esto es? Genial, señora, venga por favor. ¿Cuál es su nombre? Marta Osorio. Marta, dígale a toda la gente, por ejemplo, cómo puede conseguir todo esto. Y está a partir de 35, hay de 15, estos más grandes son de 40, pero son una variedad de tunas, una combinación de tunas suculentas. Yo digo que esto es para purificar espacios, también para ayornar espacios, pero por sobre todo se utilizan en sanitarios, cerca de las piscinas también. Sí mismo, y aparte es muy decorativo, tienen flores muy hermosas algunas. Mi número es el 0981 186671. Genial, bueno, muchísimas gracias. Aparte de eso, tengo la elaboración de crochet, que es todo manual también. Ah, qué bueno. Y muestre a la cámara, por favor, cuáles son los trabajitos así, bien lindos de crochet. Para recién nacido. Para criaturas, no tan, esto ya no es para recién nacido, es para para criaturas un poco más grandes. ¿Y usted lo hace todito? Yo lo hago todo. ¿Solita? Solita. Qué guapa. Bueno, gracias. Bueno, genial, entonces ya facilitó su número de teléfono. Ahora Pablo que tiene que facilitar su número de teléfono a la gente para que te contacte y hagas estos pedidos también para que le lleve a su casa o no. Sí, hacemos servicio de delivery. También tenemos una página en el Facebook de Artesanías PIS y el número para cualquier pedido o consulta es el 0961-830-831. Gracias por formar parte de la Feria de Oportunidades. Nos vemos. Dionisia, cuéntenos un poquitito acá a toda la teleaudiencia, ¿qué es lo que está ofreciendo aquí en su stand de Feria de Oportunidades? Y de todo un poco, tenemos ropa de invierno, variedad de... no son usadas, son ropas nuevas. Tenemos picotas, pulóveres, calzas, buzos. ¿Algunos podemos abrir un poquitito para que la gente vea? Creo que sí, que por ejemplo, mira, gorrita para criaturas, tenemos baratito, 8.000. ¿Promedio de costos? ¿Cuáles serían los costos? Este está 8.000. Tenemos de 8.000, tenemos 4.000 media, eso. Muy accesible todo. Precios bajísimos. Botas también veo por acá, botitas o son forritos, pantuflas. Para 15.000, para personas grandes. Ah, genial, buenísimo. Buenísimo. Dionisia, ¿y dónde te encuentra la gente fuera de esta Feria de Oportunidades? ¿Dónde te encuentras? Y estamos en Chiquito Gol, en Luque. Ahí también solemos hacer feria. Sí, vamos a hacer en septiembre, creo. Ahí. Vamos a estar ahí entonces en Chiquito Gol. Gracias, Dionisia. Gracias por ser parte de la Feria de Oportunidades también.
En esta gran feria tenemos muchísima variedad y por sobre todo, miren lo que tenemos acá en este stand. Teresa, cuéntenlo de toda la teleaudiencia, por favor, ¿qué es lo que va a encontrar en su stand? Y en mi stand van a encontrar manualidades, y acá estamos con mi cuñada también, ¿verdad? Ella trae sus cositas, y acá manualidades todo hecho a mano, ¿verdad? Y todo de tela. Genial. Sí, y yo tengo una página que se llama Pisa Pisuela. Pisa Pisuela en la fanpage de Facebook. En el Facebook y en Instagram también. ¿Recibe pedidos entonces? También recibimos pedidos, sí, realmente. Cuéntenos un poquitito, ¿qué son esos tipos de almohadines para...? Almohaditas para bebé, después son toallitas que son para... ¿Puede mostrar por favor a la cámara? Si puede abrir por favor para mostrar en la cámara. Por ejemplo, este es para erutar, para el bebé. Claro. Después, acá tenemos, por ejemplo, estas son toallas para la cabeza, todo hecho. Todo para los bebés, todo hecho de manera manual, artesanal. ¿Verdad? Artesanal, realmente, sí. Así es. Qué lindos productos, muy bien. ¿Y esta artesanía, estos de barro? Esto también encontramos con ustedes. Acá también, encontrando todo de Aregua. ¿Promedio de costo? Y 20.000, 25, 30. Y después hay cositas más baratas de 10.000, desde 5. Veo cartucheras y almohaditas también, ¿verdad? También. Le esperamos. Repite entonces por favor su fanpage y su número de teléfono para recibir pedidos. Dale. Pisa Pisuela y es 0971-348-143. Gracias señora por ser parte de la Feria de Oportunidades. Gracias. A ver, cuéntenos un poquitito desde su stand qué podemos encontrar. Pañoletas. Podemos encontrar gorras, vestidos, pollera, pantalón, europeo, americano. Este es de Italia, 20.000 guaraníes. 20.000 guaraníes, sí. muy bien. Este es un poncho. Ponchito, ahí con un bordado. Espectacular. ¿Cuánto también? cuesta? Este está a 60. 60.000 guaraníes, muy bien. Después tiene sacos así, mira, lo que están allá. A los que están allá. Vamos a ir a mostrar a la cámara. Saquitos, camperas, mira, todo para el abrigo, para estos días de frío. Italiano. ¿Cuánto está? 90. 90.000. Muy bien. Muy bien. Nuevito. Sí. Qué lindo. A ver, tenemos camperas también. ¿Cuánto cuesta? 80.000, italiano. Dígale a toda la teleaudiencia dónde le puede encontrar fuera de la Feria de Oportunidades la gente. Y en la feria solamente ahora, sí, solamente. Genial. Pero número de contacto facilita. 0972-673-422. ¿Su nombre? Olga soy. Olga, muy bien. Gracias Olga. Excelente, gracias por participar de la Feria de Oportunidades. Tenemos el gusto con... Dayana Benítez. Dayana, contale un poquitito a toda nuestra teleaudiencia de Ñandeyara Ñe TV. ¿Qué es lo que va a encontrar acá en tu stand? Sí, nosotros estamos acá en el stand número 18 y tenemos calzado nacional, tenemos ropas y también tenemos perfumes. Sí, nuestro local está en San Lorenzo, estamos sobre la calle Fortín Toledo, casi Teniente Benítez. Genial. ¿Y le podemos mostrar un poquitito a la gente cuál es la ropa, cuánto cuesta más o menos? Este, por ejemplo, es un suéter de lana y su costo de feria está a 75.000 guaraníes. Súper lindo y súper abrigado. Súper abrigado y es muy hermoso también el diseño. Sí. Y los calzados, las botas para los días de frío, esos calzados para la mujer también. ¿Promedio de costo? Las botas, por ejemplo, están ahora a 130.000. Son botas, todos son calzados nacionales lo que disponemos en el local. Los calzados traemos de Itagua. En Itagua se fabrican los calzados nacionales y luego nosotros traemos nuestro local. Tenemos una zapatería en San Lorenzo. Las carteras Jenson, por ejemplo, están en liquidación. Están todas 75.000 guaraníes. Tenemos todos los colores, de hecho que ya tenemos también los colores que van a entrar en verano, verde menta, el azul, celestes. Y también tenemos las mochilitas que son de estos diseños, lo que a las chicas más nos gusta. Son muy espaciosas también, podemos llevar a la facultad y todo. Eso justamente te iba a decir, súper juvenil y versátil para la facu, para el shopping, para salir por ahí con amigos, etcétera. Claro. Y este tiene un costo de 80.000 guaraníes. Sí. Súper accesible. Muy lindo material. De cuero puro. Sí, así es. Estamos en San Lorenzo, sobre la calle Fortín Toledo, casi Teniente Benítez. Y tenemos una página en Facebook que es de Daya Modas.
Daya Modas. Sí, Daya Modas. Muchísimas gracias por participar de la Feria Oportunidades Ñan de Yarañé. Gracias. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Conferencia Asunción de María Santísima al Cielo. Sábado 17 de agosto desde las 16 horas. Conferencia Asunción de María Santísima al Cielo. Lanzaremos el nuevo programa de televisión Ñan de Yarañé, curso bíblico del Nuevo Testamento. Además, festejaremos el cumpleaños del Padre Víctor Luis Cabañas. No faltes, sábado 17 de agosto, 16 horas. Comuníquese al 0981 50 50 36. Te esperamos en el Polideportivo del Colegio Inmaculado Corazón de María. Es una invitación de la Fundación Ñan de Yarañé. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Seguimos, queridos hermanos, con Ñan de Yarañé. Estamos reflexionando el capítulo 32 en esta parte en que encontramos la ira de Moisés, ¿verdad? La ira de Moisés por la corrupción, digamos, de la clase sacerdotal, en este caso con Aarón, que se deja manipular, se deja llevar. Ahí al comienzo, ya en el 32, nos decía, ¿verdad?, que se congregaron alrededor de Aarón, le dijeron: fabrícanos un Dios que vaya al frente de nosotros. Recuerden que esa frasecita, cuando nosotros decíamos un Dios que vaya al frente de nosotros, en el Éxodo nosotros escuchamos mucho, ¿verdad?, la nube que va al frente, el ángel del Señor que va al frente. Entonces ahora el pueblo dice: fabrícanos un ídolo que vaya al frente de nosotros. Es como decir, nosotros queremos cambiar a Dios, le ponemos, y esa es la idolatría. La idolatría es cambiar verdaderamente todo aquello que te separa de Dios y te pone a otro elemento en lugar de Dios. El Dios entonces nuestro, a quien nosotros tendríamos que confiar y tendríamos que entender que es el dueño, nuestro creador. Sin embargo, preferimos creer en otras cosas, pensar que el dinero, el poder, el placer son los elementos que nos harán felices, y ciertamente que nos estamos alejando. Y se insiste mucho en la figura, ¿verdad?, de Aarón, que es un inconsciente, porque él responde justamente en una forma inconsciente, ¿verdad? Se asombra verdaderamente también Moisés al escucharlo. Entonces ni le hace otra pregunta, ¿verdad? O sea, Moisés se queda ahí patitieso ya en de lleva. Entonces Moisés, pero viste cómo ahí la maquinita de Moisés, su cerebro comienza a trabajar y a decir: bueno, aquí hay que hacer algo. Tenemos que solucionar esta situación. Tampoco Moisés no es que se queda ahí con los brazos cruzados y dice: bueno, pobrecito, yo les entiendo. Ustedes hicieron eso, ya yo veía monda, yo veía hija, entonces ya por cualquier cosa. O sea, no es un Moisés tampoco un dulce de leche aquí, ¿verdad? Sino que Moisés toma el toro por las astas, como decimos, ¿verdad? Ya había luego actuado así, ¿verdad? Porque hizo añicos, dice, de todo esto, les hizo beber, le pulverizó, ¿verdad?, como diciéndole y explicándole: esto no es nada, esto es excremento, esto es nada. No podemos confiar en seres, en estas cosas muy humanas, muy nuestras. Esa idolatría tenemos que dejar de lado. El único central en nuestra vida siempre será Dios.
Y aquí viene la segunda parte, como decimos. Entonces no se queda con los brazos cruzados y le llama al pueblo. Él ahora es el que toma de nuevo la iniciativa para regir, para enseñar y sobre todo para santificar. Los tres elementos que van juntos. Y por eso es que llama, ¿verdad?, al pueblo. Pasen aquí, pasen aquí, pónganse. Todos los que están de parte del Señor vengan aquí. Y solamente eso decíamos que llamaba la atención, que son otra vez los hijos de Leví que se agruparon alrededor de él. Entonces aquí se está volviendo a salvar la clase sacerdotal, sobre el cual se había machacado tanto. Sin embargo, en este momento se le devuelve, ¿verdad?, esa dignidad, porque son justamente solamente ellos los que pasan y se ponen, y de los otros no dicen nada. Y después aquí ya Moisés, ¿verdad?, les da la orden. Y esto que parece que es tan cruel, porque le dice, todos los hijos de Leví se agruparon a su alrededor. Así habla el Señor, que cada uno se arme de su espada, recorran el campamento de puerta en puerta y maten sin tener en cuenta si es hermano, amigo o pariente. Esto que parece tan cruel, decíamos, que se refiere, o se quiere decir, se quiere dar a entender que el pecado cometido es una cosa aberrante, una cosa excesiva. Entonces, la gravedad de lo sucedido es tan grande que lo único que hay que hacer es exterminar, es decir, separar, sacar, operar, amputar, porque es un pecado, el pecado de la idolatría. Recuerden que nosotros en una oportunidad ya hemos hablado, hicimos toda una clase, una de nuestras lecciones, ¿verdad?, bíblicas que hicimos, fue sobre la idolatría. ¿Qué significaba la idolatría, verdad? Es separarnos de Dios, es olvidarnos de Dios, es poner otros intereses, es ponernos nosotros mismos, en síntesis, delante de Dios, o mejor dicho, delante de lo que nosotros consideramos Dios para nosotros, que puede ser tus deseos y tus gustos, donde vos pones toda confianza, como diciendo, vos sos el que me liberás, vos sos el que me vas a dar la alegría, la serenidad, la paz. Sin embargo, después nosotros en ese transcurrir de nuestra propia vida nos damos cuenta que no es tanto así, ¿verdad? No nos libera para nada, al contrario, después nos hace sentir más y más vacíos. Bueno, queridos amigos, entonces vamos concluyendo por el día de hoy. Yo quiero aprovechar, ¿verdad?, para agradecer todo el acompañamiento de las personas tan cercanas también a nosotros, Añande Yarañe. Nuestra fundación puede seguir adelante también gracias a que ustedes nos acompañan, a que ustedes forman parte, ¿verdad?, de nuestro equipo. De otra manera, ciertamente, pero de nuestra familia Añande Yarañe, para poder llegar hasta todas las familias. Nuestro objetivo es que en cada familia paraguaya nosotros podamos escuchar la palabra de Dios y sobre todo hacer una buena interpretación. No dejarnos llevar, no dejarnos embaucar y no pensar que la interpretación de la Biblia nosotros la podemos hacer, como dicen algunos, ¿verdad?, de acuerdo a cómo le inspira el Espíritu Santo. Cada uno entonces puede leer y puede entender de acuerdo a lo que leyó ahí. No, eso no está bien. Primero, luego, porque nosotros sabemos que cada traducción de cada Biblia que se hace del hebreo, que se hace del griego, que se hace del arameo, que son las lenguas un poco más o menos, podemos llamarlo así, las lenguas originales a los diferentes idiomas, y después dentro del castellano sabemos que hay una variedad de nuevo de traducciones. Recuerden que las traducciones que se hacen de un idioma a otro idioma, primero que se hace, al leer, nosotros estamos haciendo una interpretación primero. Lo que dice ahí, nosotros lo interpretamos. Y esa interpretación es la que después nosotros reflejamos escribiendo. Y entonces es aquí donde tenemos que estar muy atentos, porque yo puedo entender en el hebreo una manera, pero después puedo transmitirla en mi idioma de otra manera, de acuerdo a lo que yo interpreté o de acuerdo a lo que a mí me parece y me antoja, y no. Entonces hay que hacer un estudio, y yo siempre insisto, y ustedes deben recordar, ahora hace mucho que no estoy repitiendo más, pero necesitamos de las ciencias auxiliares. Las ciencias auxiliares dentro de la exégesis nos ayudan, ¿verdad?, por todos los medios, mirando, comparando elementos,
para darle el sentido adecuado. ¿Qué es lo que aproximativamente, porque nunca vamos a llegar en una traducción al 100% de fidelidad, queridos amigos, ¿eh? Entonces mucha atención también con esto. Y entonces desde ahí podemos ofrecer lo mejor, ¿verdad? Sobre todo en nuestra interpretación y en nuestro estudio bíblico. Y así nos despedimos por el día de hoy. Que el Señor les acompañe a todos y les dejo la bendición de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñande Yarañe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por